Hola, ¿qué tal, querida familia? Qué gusto saludarte en este día y qué bendición que podamos juntos iniciar leyendo la reflexión de tiempo con Dios. Continuamos en el libro de Segunda de Reyes, el capítulo es el 17 y los versos que van del 24 hasta el 33. Vamos a leer en esta ocasión la versión Dios habla hoy, así que me gustaría mucho que saques tu Biblia, si es que la tienes en físico o si la tienes instalada en algún dispositivo digital, pues únicamente accede a la aplicación. Y mientras lo haces te voy a dar el tema preparado para este día. Dice, cuidado con el sincretismo religioso. Y vamos, si te encuentras lista, si estás listo, pues acompáñame a leer juntos esta porción de la Biblia. Dice así, verso 24. El rey de Asiria llevó gente de Babilonia, Cuta, Abá, Hamat, Sefarbaim, y la estableció en las ciudades de Samaria, en lugar de los israelitas. Así tomaron posesión de Samaria y vivieron en sus ciudades. Pero como esta gente no rendía culto al Señor, cuando comenzaron a establecerse, el Señor les mandó leones, los cuales mataron a algunos de ellos. Fueron entonces a decirle al rey de Asiria, la gente que has llevado a las ciudades de Samaria para que se establezca allí, no conoce la religión del Dios de ese país, y por no conocerla, Él les ha mandado leones, que los están matando. Así pues, el rey de Asiria ordenó, envíen a alguno de los sacerdotes que trajeron cautivos para que vaya a vivir allí y les enseñe la ley de Dios en ese país. Entonces uno de los sacerdotes que ellos habían desterrado de Samaria fue y se estableció en Betel y les enseñó a rendir culto al Señor. Pero cada nación se hizo su propio Dios en la ciudad donde habitaba y lo puso en los santuarios de los lugares altos que habían construido los samaritanos. Los de Babilonia hicieron una representación de Sucot Benot, los de Cuta una de Nergal y los de Hamat una de Asimá. Los de Abá hicieron un Nibás y un Tartac, y los de Sefarbayam quemaban a sus hijos en el fuego como sacrificio a Adramelech y a Anamelech, sus dioses. Además, rendían culto al Señor, pero nombraron sacerdotes de entre ellos mismos para que prestaran servicio a los santuarios paganos. Así que, aunque rendían culto al Señor, seguían adorando a sus propios dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido desterrados. ¡Wow! Interesante, de verdad muy interesante lo que estamos leyendo en esta porción de la Biblia. En primer lugar, dice cuidado con el sincretismo religioso. ¿Qué es sincretismo? El sincretismo es la combinación de distintas teorías, actitudes u opiniones, determinado como un sistema filosófico que trata de conciliar doctrinas diferentes, es decir, una mezcla de pensamientos de los cuales en primer lugar no sabemos de dónde vienen. Pregunto algo, la costumbre que tienes, llámese religiosa o social, ¿de dónde viene? ¿Conoces el origen de lo que estás acostumbrado a hacer y de cómo buscas a Dios? Porque, ¿sabes? A veces vivimos en paradigmas, es decir, costumbres que tenemos y que practicamos, pero no sabemos de dónde vienen. Y somos tan celosos con esas costumbres que es sorprendente cómo defendemos ideologías sin saber su origen. Date cuenta cómo aquí el rey de Asiria trajo a Israel a gente que no conocía la ley de Dios. Es más, ni siquiera conocían a Dios. Por eso es que estaban siendo atacados por leones, lo dice la Biblia aquí. Porque vivían en el lugar que Dios había puesto para su pueblo y traían costumbres paganas, es decir, buscaban a sus propios dioses. Déjame platicarte algo, espero no herir ninguna susceptibilidad. Pero en ocasiones nosotros le damos cabida a dioses ajenos. Y te voy a hablar de dos tipos de ellos. Los primeros que vienen descritos aquí en este pasaje que leímos, que son imágenes hechas de algún material y que servían para que ellos pudieran adorar a ese tipo de representaciones. Ahora, como lo hemos leído en pasajes anteriores, todos estos ídolos e imágenes se las inventaban. Y déjame decirte que hasta la fecha sigue ocurriendo. Cada vez hay más dioses, cada vez hay más santos, etc. Y la gente sigue dando devoción a todos ellos. Y mezclan una cosa con otra, pensando que Cristo está al mismo nivel que todos los demás ídolos, santos o dioses. Cuando debemos recordarnos que Dios es celoso. Él hace todas las cosas posibles y bendice a cada uno de nosotros conforme a nuestra devoción solamente a Él. Y es que te lo voy a explicar de esta manera. Dice la palabra de Dios que todos vivimos una vez, morimos una vez y después de eso tenemos juicio. No existe nadie en este mundo que tenga un poder sobrenatural después de que se haya ido de esta tierra. El único que pudo lograr eso fue Jesucristo. Y por eso es que hay confusiones, porque a veces no conocemos la palabra de Dios, pero aquí, en la Biblia, está escrito todo ello. Recuerda que le quitó las llaves de la muerte y de la vida a la misma muerte. Y hay personas que todavía siguen buscando a la muerte, cuando sabemos que el único
que dio vida es Jesucristo. No tenemos por qué buscar cosas que no están en concordancia con el Señor. Te hablo de la manera más madura posible. Espero que también lo puedas captar de esa misma forma. El Espíritu Santo que Dios nos ha dado nos enseña que necesitamos darle la gloria a Dios. El sincretismo que existe ahora en nuestros días es igual que el anterior. Se mezcla una cosa con otra, una ideología pagana, una ideología que no sabemos de dónde viene y la metemos con ideologías que vienen de la palabra de Dios. Y es que de esa manera nos conviene vivir, porque si Dios nos dice que hay cosas que nosotros no necesitamos hacer, pues entonces me fabrico un Dios, me fabrico un santo, o le pido a las tinieblas que me ayuden a hacer lo que yo quiero hacer. Y esto, de verdad familia, esto es el sincretismo. Mezclar las cosas naturales con las cosas espirituales y también mezclar cosas espirituales que no son de parte de Dios con lo que Dios nos ha establecido. Como te dije en un principio, no quiero herir susceptibilidades, pero prefiero decirte la verdad. Lo que cada uno de nosotros leemos en la Biblia, sabemos que es la realidad. Solamente que a veces no nos gusta escucharla. Le huimos a la verdad porque estamos acostumbrados a esos paradigmas que nos han enseñado a vivir una vida cómoda, en donde no importa la santidad. Pero date cuenta cómo es que acá se aferraban a sus dioses porque ellos les convenían. Una de las cosas que tiene un creyente, un cristiano, es que se va a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Y de entrada puede escuchar que es algo difícil, pero déjame decirte que no. Lo que pasa es que hemos estado acostumbrados a vivir una vida sin Dios, una vida en donde hacemos lo que queremos. Por eso cuando Dios nos pone cosas que son especiales para nuestra vida, nos cuesta y decimos que es difícil. Pero al final del día, si tú te das cuenta, no es tan complicado. Solamente se trata de creer. Él no te está pidiendo que hagas ningún sacrificio. Para eso vino Cristo a hacerlo. No te pide que visites otros lugares, mucho menos te pide que entregues a tus hijos como lo hacían estas personas aquí, que los tenían que quemar vivos. Por eso es que debemos de preferir la sabiduría de Dios para conocer qué es lo que tiene para nosotros. Ten mucho cuidado con este tipo de sincretismo. La otra característica de los dioses ajenos es la que te quiero decir. Las cosas que antepones antes de Dios. Tu trabajo, tu familia, tus deleites personales, el dinero y todo aquello que te cuesta a veces mover o dejar o quitar de tu agenda solamente porque tienes que ir a una reunión, porque tienes que leer la Biblia o porque tienes que orar. Todas aquellas cosas también se les denomina dioses ajenos. Cuando sabes que has tenido un compromiso con el Señor y sabes que tú le dijiste que ibas a buscarlo, que ibas a orar, que ibas a asistir a una reunión, que ibas a leer su palabra cada vez más, pero ahora a causa de que tienes que jugar, de que tienes que ir al trabajo, de que tienes que hacer miles de cosas, de que tienes que descansar o ver tu serie, ya no lo haces. Y se pasa el tiempo que Dios tenía para ti en otras cosas. Y ahí también se incluye el sincretismo. Nos hacemos cómodos y decimos, bueno, puedo trabajar un poco con esta área de mi vida y después puedo trabajar un poco con el área de Dios y puedo hacer las dos cosas a la vez y yo creo que no va a haber ningún problema porque si las combino va a ser una bendición. Y sorpresa cuando vienen las dificultades, las calamidades y las situaciones difíciles. Entonces sí queremos buscar a Dios, pero se nos complica porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Por eso, querida familia, solamente quiero decirte esto. Mi intención no fue entrometerme en tu ideología, pero hemos aprendido cosas importantes que deben de ser movidas lejos de nosotros para que podamos tener una conexión directa con el Señor y a través de ello tener las bendiciones, tener su palabra, conocer que nuestra fe puede incrementarse y recibir la salvación, que es lo más importante que existe para nosotros. Así que déjame agradecerte de verdad por permitirme darte este mensaje. Espero que puedas conectar en este momento con el Señor y que sea Él que te revele qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y a través de su palabra, conocer el propósito que tienes para tu vida. Y bueno, si ha servido para tu corazón este mensaje, te quiero pedir que me ayudes a compartirlo. Ya lo sabes, puedes hacerlo a través de las distintas plataformas digitales como son las redes sociales, los grupos o mensajes de WhatsApp, de Messenger y de Telegram. Recuerda que compartir no cuesta nada y siempre bendice a muchas personas. Que tengas un excelente día y que Dios te bendiga ricamente. Nos escuchamos el día de mañana. Muchas gracias y mil bendiciones.